Bueno, continuando con la historia, ¿quién creó a Python? Guido von Rousseau es creador de Python. Este personaje en realidad lo que hizo fue adaptarlo. No podemos decir que Guido es el creador de todo el lenguaje como tal, pero que a diferencia de otros lenguajes de programación, el hecho de que la realidad es el trabajo de una persona, o por lo general los grandes lenguajes de programación son desarrollados y publicados por grandes compañías que emplean a muchos profesionales, y debido a las normas de derechos de autor es muy difícil nombrar a cualquiera de las personas involucradas en el proyecto. Python es una excepción. No existen muchos lenguajes de programación cuyos autores sean conocidos por su nombre. Bueno, Python fue creado por Guido von Rousseau, nacido en 1956 en Haarlem, Países Bajos. Por supuesto, Guido no desarrolló y evolucionó todos los componentes de Python, pero la velocidad con la que se ha extendido por todo el mundo es el resultado del trabajo continuo de miles, muy a menudo anónimos, programadores, testers, usuarios, y muchos de ellos no son especialistas en TI y entusiastas, pero hay que decir que la primera idea, la semilla de la que brotó Python, llegó a la cabeza de Guido. Bueno, entonces vamos a retomar aquí el tema de lo que veíamos en clases anteriores, de lo que tiene que ver con el tema de lo que es, digámoslo en su efecto, un algoritmo. Bueno, pues Python para ello tiene unos conceptos. Aquí yo ya creé una carpetica, vamos aquí a colocarle un primer archivo y lo vamos a llamar, para nuestro ejemplo, variables. Bueno, ¿qué es esto de las variables en Python? Entonces, es cuando nosotros, ¿qué es una variable? Una variable es un espacio en la memoria, ¿cierto? Donde nosotros vamos a guardar un dato, bien sea de tipo numérico, tipo carácter, de cadena, una fecha, un número. Lo que nos quiere decir en sí es que no es como tal el espacio que se reserva en la memoria, sino la dirección a donde nosotros vamos a guardar el apuntador o el puntero, a donde nos está diciendo vas a guardar ese dato en ese espacio asignado en la memoria. Bueno, ¿y cómo es esto? Para ello vamos a utilizar un ejercicio. Entonces nos dice, no es necesario en este caso, pero vamos a colocarlo muy sencillo. Vamos a decir, por ejemplo, el nombre, ¿cierto? Y dentro de esa variable nombre vamos a decirle que nos guarde un nombre. ¿Listo? Ok, voy a decirle que me guarde mi nombre. Ok, bueno, y que me imprima ese nombre. ¿Listo? Vamos a correrlo. ¿Listo? Entonces le estoy diciendo que tengo una variable de tipo cadena llamada nombre, que me va a guardar el nombre. ¿Listo? Hay dos formas de decirle que guarde esta variable. Bueno, pero primero hablemos un poco de los tipos de variables. Entonces tenemos variables de tipo cadena o de tipo string. Vamos aquí a hacer un pequeño ejercicio. Nos dice que vamos a calcular el radio y el perímetro de una circunferencia. Entonces, ok, para ello voy aquí a borrarlo y voy a importar primero una librería. Entonces en este caso voy a importar la librería Math para matemáticas y vamos a colocarle aquí ok. Bueno. Vamos a colocarlo acá, from import, y en este caso vamos a decirle, perdón, from math import, en este caso vamos a decirle ok. Entonces vamos a crear
una variable, en este caso vamos a decir que radio es igual a 3. Vamos a decirle que el perímetro va a ser igual a 2, la fórmula 2 por pi por radio. Ok. Y finalmente le voy a decir que me imprima el perímetro. Ok. Vamos aquí a correrlo. Perímetro. Listo. Bueno. Entonces, aquí me está calculando. Yo puedo, en esta fórmula, como la tengo, puedo decir que el usuario me digite, en este caso, el radio, ¿cierto? Esto lo hago con el fin de que esta es una manera de poder nosotros hablar de una forma explícita para que el intérprete de Python pueda ejecutar los programas a través de una orden que le estoy ya, digamos, un dato que yo ya le estoy aquí predefiniendo. Pero otra forma de poderlo hacer, entonces puedo decirle aquí, ¿cierto?, que me ingrese desde el teclado. Entonces le voy a decir acá que digite el valor del radio, ¿cierto? Y es el valor que voy a multiplicar aquí en la fórmula. Listo. Lo voy a correr nuevamente. El valor de radio, vamos a decirle que es 5, y calcula el perímetro de la circunferencia. Aquí podemos decirle que acá el perímetro de la circunferencia es correcto. Aquí le decimos que es limpio. Nuevamente lo vamos a correr. Entonces vamos a decirle que es 5 y el perímetro de la circunferencia. Ok. Bueno, entonces en este ejercicio nosotros estamos definiendo desde teclado, estamos capturando el valor de el radio. Le estamos diciendo al cliente al usuario que ingrese el valor de la variable radio y la convierta a, cuando lo ingresa está como una cadena de caracteres, lo convierta a una variable de tipo entero. También lo puedo convertir a una variable de tipo float, ¿cierto? Entonces aquí coloco float y de nuevo vuelvo y le digo que lo calcule. Listo. Entonces puedo decirle acá 5.5 y de esa manera estoy calculando el perímetro de la circunferencia. Ok. Bueno, otra forma, o para otro ejemplo, digamos en este caso, vamos a calcular en nuestro ejemplo, colocarlo acá. A ver. En nuestro ejemplo, el volumen de una esfera. Entonces, vamos a decirle que el radio es igual, en este caso, que nos digita el valor. Entonces, acá, que ingrese el valor o que digite el valor del radio. Muy bien. Ahora le vamos a decir que el volumen de la esfera va a ser igual a, en este caso le vamos a dar un valor, ¿cierto? 4.3 dividido en 3.0 multiplicado por pi por el valor que ingresó el usuario, el radio, elevado a la 3. Entonces aquí le vamos a decir que nos muestre por pantalla el volumen de la esfera. Es ok. Y acá le vamos a decir
que no lo imprimo. Que imprima el volumen. Listo. Ok, entonces nos pide el valor del radio. A ver, aquí entonces me está diciendo que, bueno, aquí radio, que ahí se cometió un error, ok, en la línea 3, porque no ingresamos nada. Entonces me está diciendo que ocurrió un error, la cadena de texto que estamos ingresando está vacía, por lo tanto al ejecutar la división pues me arroja 0. Ok, vamos a decirle acá un valor, empezamos el valor del radio 4.5 y el volumen de la esfera es 3.0. ok, entonces aquí hemos hecho la demostración de lo que es las dos formas, la manera implícita de definir una variable y la forma explícita. Hemos visto los tipos de variables, tipo cadena carácter, tipo entero y tipo string. Ya con esto nosotros podemos comenzar a trabajar nuestros ejercicios e irlos revisando.